Hoy estamos al aire, nosotros ya estábamos copuchando, que estábamos hablando de cine con nuestro invitado, porque nos unen muchos gustos y a mí me encanta hablar con Gonzalo Martínez, sea de sus propias creaciones o sea de las creaciones de otros, porque siempre aprendo mucho. Destacadísimo creador, autor y ilustrador de muchos libros nacionales e internacionales. Gonzalo Martínez está en nuestra casa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por invitarme a hablar de una obra que para mí es súper importante. Bueno, de ¿Me hecho, escucho bien? te escuchas Sí. perfecto. Sí, y además nos vemos muy bonito. Mira, te voy a mostrar cómo nos estamos viendo ahí en YouTube. Pero qué elegancia. Además, como que nos pusimos de acuerdo de Sí, venir de negro, ¿viste? Oye, con el Gonzalo nos encontramos el otro día en la Furia del Libro. Le dije, tengo que invitarte al programa, busquemos una razón, y después se me ocurrió el Eternauta, porque recién salió, esto es novedad del mes pasado, Sí. esta versión del Eternauta que reúne los poquitos capítulos que se hicieron en 1969 y que fue una relectura bastante cercana al original, pero un poquito más densa, de El Eternauta, siempre con guión de Héctor Hermann Oesterheld, pero aquí dibujado por Alberto Breccia, que vino a revisitar El Eternauta, y esta es como la versión que sacó Planeta, parece que el año antepasado. Sí. Voy a mirarlo ahora inmediatamente, yo lo tengo ahí marcado, llegué a la mitad. Y que también es con guión de Héctor Hermann Oesterheld, y acá con el trabajo de ilustración de Francisco Solano López, y que salió del 57 al 59 en la revista Hora Cero semanal, y que es muchísimo más largo que el otro, como pueden ver. Sí. Es un libraco fuerte, que ahora tuvo una reedición. Ojo, a propósito de la serie, Planeta volvió a sacar este libro, que originalmente salió el 22. Aquí lo tengo. Perfecto. Entonces, El Eternauta. Luego hablaremos de la diferencia entre estas dos ediciones, que ya se pueden encontrar, por eso también las traje, para que ustedes las vean y puedan saber que pueden ir a su librería amiga y buscarlas. Pero, Gonzalo, para partir, ¿por qué El Eternauta es, según tú, voy a partir con la frase que me dijiste el otro día, es, según tú, el momento en que el cómic se vuelve adulto? Buena partida. Primero que todo, yo quiero hacer una declaración acá, ante todo, que yo vengo, yo no soy crítico literario, ni tampoco experto ni nada, yo vengo yo vengo a dar mi opinión como profesional de la historieta y como amante de la obra Oesterheld en general, y del Eternauta en particular. Entonces, todo lo que van a escuchar son mis opiniones. Bueno, pero si te trajimos porque respetamos muchísimo tu opinión. De repente hay expertos que hablan de opiniones más... No, en mi opinión. Bueno, mira, la historieta siempre, hasta el día de hoy, en muchos casos, carga con la idea de que es algo liviano, digamos, que no es, que es para entretenerse, que es para niños, que no tiene nada malo que sea para niños, que no tiene la complejidad de la literatura, ¿no? Y en realidad no es así. Hay historieta liviana y divertida y desechable, como hay cine liviano, divertido, desechable, como hay literatura liviana, divertida, desechable. Sí. Pero la historieta tiene todas las herramientas artísticas para transportar conceptos y mensajes densos, complejos. Pero efectivamente la historieta se demoró en alcanzar ese espesor dramático, como me gusta llamarlo a mí, a falta de una mejor expresión. Como te digo, no soy un experto en literatura dibujada. Y personalmente creo que la historieta se volvió adulta con la obra de Oesterheld. Oesterheld le dio a su obra en general, digamos, no solo al Eternauta, sino que a su obra en general, un espesor dramático que quizá antes no había. Antes la historieta era muy valiosa y habían elementos muy rescatables, y posiblemente vamos a encontrar ahora también espesa dramáticamente, antes en el mundo. Pero la personalidad de este guionista argentino, Héctor Hermann Oesterheld, y toda su obra tiene ese espesor. Intentó darle a la historieta que él guionizaba junto con dibujantes del caso una lectura mucho más profunda, y por eso seguimos leyendo El Eternauta. No es algo que pasó de moda. Y para mí esa es la gran... o sea, yo por eso me gusta decir una cosa de la que no estoy totalmente seguro, digamos, pero me gusta decirlo, que la historieta se volvió adulta con Héctor Hermann. Y cuando digo adulto, no
como también lamentablemente a veces se piensa, las cosas adultas no las pueden leer los niños. No, las cosas adultas es porque tienen un espesor. Digamos, claro, tienen una densidad. Una densidad, una doble lectura, triple lectura, que nos dejan pensando, que nos dan tarea para la casa. Sí. Y en ese sentido, la obra de Oesterheld, El Eternauta, puede hablar de una obra un poco más liviana, pero también habla de temas complejos como El Sargento Kirk, que es un western, o Ernie Pike junto a Hugo Pratt, que habla de la guerra, es un corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial, y cómo él ve la guerra, que no es los buenos, los malos, sino que habla de la complejidad y lo triste que es la guerra. Ahora, Gonzalo, pongamos un poco en contexto. Ya. Porque estamos en los años 50. Estoy pensando, estamos en plena Guerra Fría. Yo no sé qué estaba produciendo la historieta en Estados Unidos, pero sí sé que estaba produciendo el cine, y es un gran momento, por ejemplo, de la ciencia ficción y del horror. Sí. Estamos pasado la Segunda Guerra Mundial, que terminó con Hiroshima y Nagasaki. Entonces la idea de la bomba nuclear es algo que está ahí, el terror nuclear es algo que va a acompañar, ¿cierto?, los relatos de género durante la década de los 50 de manera muy potente. Y en ese discurso también aparece la idea de los alienígenas, que en muchos casos también tiene que ver en el discurso estadounidense con la idea de, estoy pensando en películas tan maravillosas como La invasión de los usurpadores de cuerpo, que uno nunca sabe si son los comunistas o son los ultraconservadores quienes están básicamente haciendo lavado de cabeza, cosa que hoy día nos podríamos preguntar de nuevo. En ese contexto, desde el Cono Sur aparece El Eternauta, con una mirada súper oscura respecto a si nos invaden, qué es lo que pasaría, pero al mismo tiempo muy luminosa respecto a la idea de salvarnos en comunidad. Sí. Entonces, hablemos de ese contexto y cómo Oesterheld arma ese discurso de que no hay un héroe épico solitario, sino que la única manera de salvarse es haciendo tejido. Sí, efectivamente. Bueno, hay efectivamente en Estados Unidos, sobre todo en el horror y la ciencia ficción, habla mucho de estos temas. Hay una serie que se llama The Outer Limits, creo que es anterior a The Twilight Zones, en donde es interesantísima de ver, está disponible en internet para ver. Y habla de estos temas. Yo creo que Oesterheld se puede haber inspirado en ese tipo de material, pero le dio un tono absolutamente latinoamericano, argentino. Y para mí como autor fue una influencia muy grande. El hecho de que piensa en términos colectivos. En general, la cultura norteamericana es muy individualista. Sí. Por lo tanto, por muy interesante que sea la propuesta de todas estas series, películas, siempre hay un héroe. Sí. Pero acá los héroes son todos. Ahora, yo me gustaría hacer un comentario. La diferencia entre la obra original y la serie de televisión es fascinante, porque son muy diferentes. Porque en la obra original es el héroe colectivo. Sí. Porque era una época de una ideología, digamos, positiva, en el sentido de esperanzadora. Vamos juntos los trabajadores del mundo, vamos a unirnos y vamos a ser un mejor, a la que Oesterheld, digamos. Bueno, digamos que él era montonero. Claro, fue montonero después y lo desaparecieron, a él y a su hija. Sí, en la dictadura militar en Argentina, el 77. Exactamente. Y cuando se hizo lo hace que pasaron, yo no tengo muy claro la cantidad de gobiernos militares que hubo en Argentina, pero entiendo que cada uno de los Eternautas salió en un gobierno militar distinto. Bueno, entonces mientras que la serie de televisión, yo voy a tratar de no ser spoiler, digamos, la serie de televisión. Los spoilers no, nomás. La serie de televisión habla desde nuestra realidad, porque está ambientada ahora. Es como qué pasaría si hubiera esa invasión alienígena hoy. Y los personajes son totalmente distintos. O sea, empieza como el sálvate tú solo. Que es totalmente contrario al discurso original de Oesterheld, pero no traiciona a Oesterheld. Porque en el fondo lleva a los personajes a darse cuenta de que si no se unen... Es imposible. Claro, pero durante casi toda la primera temporada es esa angustia de saber que todo el mundo se quiere salvar solo, de que se juntan grupos contra otros. Sí. No, es terrible, es más terrible, la serie es más terrible que la novela en ese sentido. En el sentido de que acá tú te sientes acompañado por los personajes, en la serie
no sabes si los personajes te van a traicionar. Involucran a inmigrantes, hay una inmigrante venezolana y que te hacen sospechar de ella todo el rato. No, muy bueno. No voy a entrar en más detalle. Pero también tiene que ver con ahí la astucia de los realizadores contemporáneos de decir, estos son las problemáticas contemporáneas y son momentos distintos de la historia. O sea, todavía Oesterheld está escribiendo esto en la mediados de los 50, después en los 60 la revisión, y está pensando en todavía una sociedad que se construye desde la movilización social. Exactamente. Luego, lo que el neoliberalismo nos ha metido en la cabeza es que que uno se salva solo. Sí. ¿No? Galeano nos ha demostrado, nos ha dicho, la historia nos ha demostrado que nadie se salva solo porque es imposible. Esta cuestión no funciona los así. humanos sobrevivimos a los neandertales porque nos juntamos. Digamos, sí, porque construimos relatos comunes que nos unen. Sí. Cuidábamos de los viejos, cuidábamos de los que estaban accidentados, de lo que se quiera. Hay registros, digamos, paleontológicos de gente que se recuperó una pierna quebrada porque alguien lo cuidó, no lo dejó botado. Bueno, pero esa es otra conversación. No, pero yo creo que es importante decirlo, porque esta idea, lo mismo que pasa con respecto al machismo, ¿no? Esta idea de siempre hemos sido así, la verdad es que no. Las sociedades humanas por más tiempo han sido comunitarias e igualitarias que esta organización social que tenemos en los últimos siglos, digamos. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, es súper interesante cómo Oesterheld en sus 3 obras, porque hay muchas obras del Eternauta, vamos a hablar de las 3 que son el Eternauta original del 57, este Eternauta con Alberto Brecha del 69, que también creo que es la de Onganía, y está el Eternauta 2, que yo la presté y nunca más me la devolvieron. Si alguien está escuchando, devuélvamela. Devuélvasela al Gonzalo Martínez, por favor. También el Eternauta 2. Oesterheld y Solano López, en donde el discurso es mucho más político. Bueno, y esa obra Oesterheld la escribió en clandestinidad. Se publicó en la revista Scorpio. Ya en los 70. Ya en los 70. O sea, además es muy power, porque hay una de los 50, una de los 60 y una de los 70. Exactamente. Y ese es el 2, una continuación de... Bueno, esperamos que con este boom del Eternauta eso se vuelva a publicar, pero de hecho quería preguntarte por ese ejercicio, porque yo leí la mitad de ambos, debo decir, porque como no he visto la serie tampoco quiero saber toda la historia, pero sí quería, por supuesto, prepararme para esta conversación y me interesaba, por supuesto. Uno sabe que el Eternauta es un hito en la historia del cómic, no solamente latinoamericano, se estudia en las universidades a nivel mundial de estudios culturales, es reconocida como referente para obras tan importantes como Watchmen o como V de Vendetta, para gente como Frank Miller, sin duda. Son obras que les formaron. Y quería preguntarte por este salto, ¿no? Yo no leí la de los 70, pero estas dos, acá, en la que salió recién por Reservoir Books, por Penguin, Eternauta 1969, es más o menos la misma historia, pero instala algunos elementos. Como que, por ejemplo, las potencias del norte le habían entregado a los invasores extraterrestres Sudamérica. ¿Acaso no se toca? Como llegaron nomás. A cambio aquí es como, les pasaron Sudamérica, no solo no nos van a ayudar, sino que nos entregaron. Hablemos de eso en el contexto del 69. Bueno, el Eternauta, ese lo leí hace mucho tiempo. De hecho, también lo tenía, lo presté y tampoco me lo han devuelto. Oiga, pero le podemos pedir a nuestros amigos de Penguin que te lo manden. El contexto, este Eternauta empezó a publicarse por capítulo en una revista que se llama Gente, que es una revista Gente, o sea, era una revista como de actualidad, semanal o mensual, no sé. Es semanal, porque esto sale semanal. Y lo hizo con Alberto Brecha, quien es un dibujante que estaba pasando por un proceso de cambio de su estilo. Alberto Brecha empezó como un dibujo descriptivo tradicional muy bueno, que a mí me encanta, a empezar a experimentar con la expresión gráfica. Por lo tanto, no es que un guionista haga algo y cualquier dibujante, con cualquier dibujante el resultado va a ser el mismo. El cambio de trabajar con Alberto Brecha es distinto a trabajar con Solano López. Además es mucho más expresionista. Sí, muchísimo más expresionista. Y además tiene ese cambio, ya estaba más radicalizado en el buen sentido de la palabra. No quiero hablar mal de la expresión radical. Tenía un compromiso social, político mucho más evidente. Mucho más evidente, sí. Porque estaba viendo cómo iba la cosa. Entonces, efectivamente, esta obra
es una obra mucho más intensa políticamente y mucho más intensa narrativamente, sobre todo por el estilo de narración y de expresión gráfica de Brecha. Pero además es una obra que provocó problemas con los editores de la revista Gente, y me imagino que con los poderes del caso tuvieron que apurarla. Sí, de hecho, son pocos los números, es cortito como ustedes ven. Sí. Y yo leí acá en la nota editorial, que me imagino que le escribió el Daniel Olave, no estoy segura, le vamos a preguntar, que es el editor del área gráfica de... bueno, pero igual esto viene de afuera, en Chile es Daniel Olave, que muchos lectores se quejaron porque era más difícil de entender, porque es mucho más oscura, a diferencia del trabajo de Solano López, lo de Breccia es mucho más, está mucho más cerca del noir, sí. en donde las sombras se difuminan, en donde no son tan claros los personajes, los rostros, sino que son más bien como... Sí, y el perfil de la revista era una revista de actualidad semanal, imagínate, y le ponen esto, fue complicado y tuvieron que cerrar la historia apurado. Sí. Ahora, es una obra fascinante, yo la recomiendo, yo me imagino que está a un precio bueno, no sé qué precio estará. Son 17 entregas las que están acá, entre el 22 de mayo y el 18 de septiembre de 1969. Sí, salió recién, así que no, verdad es que no sabemos, porque ambas me las mandaron, muchas gracias gente de Penguin y muchas gracias gente de Planeta que me mandó esta edición, yo creo que me lo mandó el 23. Oye, para ir cerrando, ¿pero cómo? Gonzalo, sí, pues así son el tiempo, en radio. Dicho todo lo anterior y expuesta tu fascinación por el trabajo de Oesterheld, ¿qué te pareció a ti la serie? A mí me gustó mucho, por varios motivos. Primero porque es una adaptación, una buena adaptación, no es una copia del original. Decidieron adaptar, la actualizaron, y en la actualización tuvieron que cambiar lo que había que cambiar, porque en los tiempos de ahora, de aquí al 57, hemos cambiado de muchas maneras. No solo la tecnología, sino que nuestra manera de pensar, sobre todo esto que yo mencionaba antes, tenemos ahora esta cosa de sálvese quien pueda, que a mí me horroriza, de no pensar en la comunidad, y de que cuando pensamos en la comunidad siempre hay alguien que se aprovecha, además, o sea, para más remate, si uno decide hacer cosas en comunitaria, nos falta el grupito de gente que se aprovecha de la gente, del tipo que va remando bueno, esa es otra conversación. A mí me gustó mucho, y yo estoy fascinado. Bueno, me gustó mucho artísticamente, pero estoy fascinado con la parte técnica, digamos. Cómo Argentina, que en este momento está súper complicada económicamente, logra sacar una obra de una calidad técnica impecable, pero impecable, y que me imagino que le hicieron con el vuelto el pan comparado con una obra similar a una obra en Estados Unidos. Sí, sin duda. Como acá en Latinoamérica, voy a aprovecharme, digamos, de meternos en el saco en Latinoamérica, por nuestra condición de saber aprovechar al máximo nuestros recursos, porque vivimos siempre al justo, digamos. Nuestra precariedad. Claro, podemos hacer cosas increíbles con mucha menos plata, solo a punta de talento, inteligencia, experiencia. Inventiva. Sí, yo estoy fascinado con eso, digamos. Felicitaciones a todo el mundo, a todo el equipo argentino. Bueno, los argentinos siempre han sido así, son buenos para la pelota, son buenos para la historieta. Son desgraciados, los odio. Tan buena música, tan buena literatura, sí, buen cómic. Yo el otro día comentaba que yo siento que los argentinos tienen un desbloqueo en alguna parte donde nosotros todavía lo tenemos. Digamos, bueno, psicoanálisis por corazón. Puede ser Lacan, le tienen que agradecer a Lacan. Es fascinante, digamos, cómo consiguieron una cosa que no le... Y por eso, por lo mismo también nos preocupa tanto la pérdida de apoyos para el INCA, que es el Instituto de Desarrollo Audiovisual, y tantas pérdidas que han tenido en términos de creación, ¿cierto? Para esos talentos. Bueno, si ustedes quieren conocer más acerca del trabajo, bueno, les decimos, El Eternauta 1969, publicado por Penguin, El Eternauta, la colección completa de los 50, publicado por Planeta de Cómic, y si ustedes quieren conocer más el trabajo de nuestro invitado Gonzalo Martínez, yo soy ultra fan, ya lo dijimos, de obras como Mocha Dick, por supuesto, Alex Nemo, yo creo que Alex Nemo es mi cómic nacional favorito, yo debo decir. Se va a publicar ahora en Alemania y en Brasil. Amo a Alex Nemo, es la historia de un muchacho que puede entrar a cualquier
libro de la historia por una puerta secreta. Yo me he preguntado muchas veces, ¿dónde me iría? Y una aventura de Georgina Remy, Bajo el ala del cóndor, que fue lo más reciente, entre muchos otros. Así que muchas gracias, Gonzalo, por venir. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a la música y a la vuelta hablamos de teatro.